Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, muy buenos días, amables oyentes del programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. ¿Qué tal? El saludo cordialísimo de Fran Aníbal Ramírez, de Alexis, de Javier Perea, de Franklin Arias, de toda la gente querida que siempre está pendiente de los temas que le interesan al magisterio, activo y pensionado. Pensionado activo y pensionado retirado también. Hoy, 26 de julio, sábado 26 de julio, seguimos dándole cumplimiento al compromiso de tener charlas importantes, de mucho interés para todo el magisterio. Y debo agradecer a nuestro querido amigo, abogado, luchador de toda la vida, Gabriel Raúl Manrique Berrío, quien ha sido, después que nació en Arboletes, gran docente, especializado en la filosofía, en las ciencias sociales, luego en Derecho de la Universidad de Antioquia, para orgullo nuestro de sus amigos, concejal de Yarumal en alguna ocasión, fue diputado de la Asamblea Departamental y por manos oscuras, hoy no lo tenemos allá. ¿Cuánta falta nos hace Gabriel Raúl Manrique en esos escenarios? Y tal vez hubiese llegado al Congreso de la República por su impulso, por su trabajo. Pero bueno, lo tenemos acá litigando, trabajando como abogado al servicio del magisterio. Y ha tenido a bien acompañarnos en una charla muy necesaria, que es nada más y nada menos que sobre el régimen prestacional, régimen pensional. No sé qué diferencia habrá entre una cosa y otra, pero yo le llamo régimen pensional y régimen prestacional del magisterio. De ese tema vamos a hablar. Indiscutiblemente vamos a tocar el tema del día, que es el de la mesada 14, prima de mitad de año, a resolver todas las inquietudes. Aspiramos a no pasarnos de 60 minutos para que se haga interesante la charla. Muchas gracias, Gabriel Raúl Manrique. Pero primero, permítame, Gabriel, con la venia suya, recibir el saludo del dirigente, que hoy se está recuperando en su salud y va muy bien. Nuestro querido hermano de lucha desde hace rato, amigo suyo también y todos los que están en esta sala, Fran Aníbal Ramírez Montoya. Buenos días, Fran, ¿cómo está usted? Buenos días, Omar, Gabriel Raúl Manrique y todos los que están en esta importante charla. Como usted lo dijo, pues gracias a Dios estoy ya un poquito mejor, Omar. Yo creo que es interesante todas estas charlas que usted pues, lidera. A pesar de que usted ya no está activo, pues yo creo que es uno de los líderes sindicales que más se mueve. Eso lo notamos y se nota, se ve. Y agradecimiento a usted por esa gran labor que le interesa a todos los educadores de este país. Muchas gracias, Fran. Omar, sí. Yo quisiera, antes de que usted interviniera, porque un profe me hizo una consulta. Yo le dije, bueno, esperemos hablar con uno de los abogados. Cuando a un maestro le hacen la valoración de su pérdida de capacidad laboral y quedan un 60.5%, el maestro, ¿qué le puede suceder ahí? Si lo pensionan, si a los 2 años vuelve y le hacen la revisión, ¿puede reintegrarse a trabajar? Esa fue la pregunta que él me hizo. ¿Cómo no? El doctor Manrique, tenga la bondad, tome nota de ese y ya luego la metemos en el cuerpo de la charla, ¿de acuerdo? Claro, pensión de invalidez está en la agenda de trabajo. Exacto, de hoy. Importante inquietud. Entonces, en el cuerpo de la charla está ese tema. Bien, muchas gracias, Fran Aníbal. Éxito, mi hermano. Usted sabe que usted y yo, Omar y Fran, van porque van. Bueno, doctor Manrique, su saludo a todos los asistentes. Omar, muchas gracias. No me estoy viendo en el video. Sí, claro. Está en campaña. Yo lo tengo aquí. En pantalla, está en pantalla. Está en pantalla. Sí, bueno, Omar, primero darte las gracias por esta invitación.
En estos momentos estoy en recuperación de una pequeña cirugía que me hicieron de las vistas, eh, pero ¿cómo te voy a fallar a ti? Imagínate, a mí hace de 43, 44 años cuando nos conocimos en la primera asamblea de delegados de Adidas, ya cuando la sede estaba en Cúcuta, ¿recuerdas? En Sí, Cúcuta, con La Paz, claro. con La Paz. Ahí nos conocimos por allá en el 83, 84. Hágame un favor, doctor Manrique, bájeme la pantalla para poderlo ver entero porque apenas se le ve el sombrero. O se retira un poquito o baje la pantalla del computador, por favor. Ahí, más. Otro poquito, otro poquito, otro poquito. Eso, ahí sí quedó bien. Ahora sí, siga, doctor Manrique. Estábamos por la Dida en La Paz. Sí. Entonces nos conocimos, fuimos a esa primera asamblea, yo fui como delegado de Yarumal y tú como delegado de Caucasia, nos saludamos por el tono de la voz, nos dimos cuenta que éramos costeños, aunque tú eres costeño barranquillero, yo soy costeño arboletero, antioqueño costeño. Y hay un lazo más de amistad, es que somos hinchas del Junior los dos, imagínate. Es lo más importante. Voy a fallarte a pesar de que tengo una reciente cirugía de las vistas, pero aquí estamos. Muchas gracias. Para hablar de los derechos del magisterio hay que estar listo en todo momento, las 24 horas. Muchas gracias, doctor Manrique. Tenga la bondad, antes de seguir, porque se me olvida, me recuerda su número de celular. 310, Sí, 390, sí, 38, sí. 70. Perfecto. Ok. Bueno, doctor Manrique, ahora sí entramos en materia. Aquí hay amigos de todas partes del país. Jorge Peña, Paola Antonia del Chocó, Javier Perea del Bagre, compañero Fran Aníbal Ramírez Montoya de todo el mundo, Levi Bolaño de Tarazá, Marina Vázquez, gran dirigente, luchadora, amiga de Caucasia, Guillermo Valencia, Marta Balseiro, Caucasia, José Chávez de Córdoba, Puerto Libertador, Javier Alexis Frontino, abrazo Javier, Anderson Gómez, un gran valor. Anderson, lo necesito, después de la charla me pega una llamadita que hoy vamos a arrancar con una agrupación musical que se llama Pensionados Son. Y hoy a las 2 de la tarde tenemos el primer ensayo en grande. Lo necesito, Anderson. Y felicitaciones de paso. Anderson Gómez es un gran cantante, es un gran intérprete de todo tipo de música y a bien que lo hacen. Así lo encuentran en las redes. Anderson Gómez y fiel amigo de nuestro equipo político. Walter Tuirán de Caucasia, Franklin Yepes de Nechí y otros más que están por aquí en esta importante charla. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. La próxima charla, recuerden, es siempre todos los sábados, último sábado, perdón, de cada mes, último sábado de cada mes, siempre hay una charla importantísima. Yo sé que aquí vamos a contar con Gabriel Manrique siempre. La próxima charla es el sábado 30 de agosto, 8:30 de la mañana. Ahora sí, doctor Manrique, entremos en materia. La primera pregunta. Un abrazo al viejo Fran, hombre, Fran Aníbal, una gran persona, siempre nos acogía a Caucasia, en Caucasia cuando era presidente de la subdirectiva, delegado durante más de creo que 30 años, casi el viejo Fran, delegado de Caucasia. Recuerdo los porros, los fandangos que hacíamos de asambleas con el viejo Darío, Ramos. Darío Ramos de la banda, me acuerdo. Siempre hacíamos unos encuentros muy bacanos en Caucasia, a pesar de las diferencias políticas. Claro. Eso lo dejábamos a un lado. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Orgel Doval Navarro, gran amigo, dirigente de nuestro equipo sindical de SEDA en Caucasia. Saludo cordial. Bueno, ahora sí, Paola Bronster. Saludos, abrazos. Ahora sí, doctor Manrique, la primera pregunta. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los escenarios, los universos del magisterio que hay hoy? Hagamos un poquito de pedagogía breve. Están los 2277, 1278. ¿Cuáles son los universos de maestros que hoy existen? Siga usted. Bueno, Omar, básicamente existen 3 o 4 universos del magisterio. Están los educadores nacionales. Fueron los primeros educadores que nombraba directamente el Ministerio de Educación Nacional. El decreto y las resoluciones las expedía el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden los famosos INEN que existían en todas las capitales
En Medellín existían colegios nacionales como el CAS de Castilla, como la Javiera Londoño, como el CEFA y así. Estos son los educadores nacionales, los primeros que se nombraron. Luego vienen los educadores nacionalizados, educadores que se nacionalizaron a partir de la Ley 43 de 1975 y los educadores que eran municipales, departamentales, pasaron a la nómina nacional a partir del 1 de enero de 1980. Fue un proceso de 5 años, del 1 de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1980. Son los educadores nacionales. Luego vienen los educadores nacionales vinculados a partir del 1 de enero de 1900. Omar, ¿estás escuchando Sí, el sonido? sí, sí, Los sí, va educadores, bien, va los bien. educadores nacionales nombrados a partir del 1 de enero de 1990, los nuevos. Y luego vienen los educadores del 1278, a partir del año 2002 con el nuevo estatuto docente. Esos son, y luego viene una figura nueva, Omar, son los educadores nombrados a partir del 27 de julio del año 2003. Son los educadores regidos por la ley 100 de 1993. Entonces, mira ese universo de educadores que hay. No hay un régimen general en materia prestacional ni pensional de los educadores de Colombia, sino que todo, como lo ha dicho el Consejo de Estado, depende su calidad de acuerdo a la época de vinculación. Perfecto. ¿Me escucha, doctor Manrique? Sí, lo escucho. Viene un universo que es el de los etnoeducadores también, unos regidos por el decreto 804, recuerde eso. Indígenas, afros. Sí, correcto, sí, ese es una figura totalmente diferente a las 4 generales que acabo de explicar. Son Sí, educadores que tienen un régimen mucho más especial. es correcto. Ahí están entonces los indígenas que tienen, inclusive los indígenas van por un estatuto propio, con algunas dificultades. Están los afros, etnoeducadores en general. Que por aquí está Antonia, la compañera Antonia Ramírez del Chocó, que sabe mucho de ese tema. Más adelante podríamos escucharla también, cuáles son las características de este magisterio. Bueno, entremos en materia, doctor Manrique. ¿Cuáles son las clases? ¿Qué tipo de pensiones reciben los maestros, todo maestro hoy en Colombia? Tipos de pensiones. Okay. La primera pensión que se creó, la llamada pensión Gracia, era destinada básicamente a los educadores de primaria. La pensión se creó con base en la ley 114 del año 1913. ¿Cómo surgió? Había un presidente, abogado, de avanzada, progresista, en esa época, llamado Carlos Eugenio Restrepo, que era muy amante de la educación y le metió mucha plática a los planteles educativos, a la infraestructura. Pero se dio cuenta, Omar, y demás oyentes que están conectados, de que había una injusticia. Los educadores nacionales, nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, tenían mejores salarios que los educadores territoriales. Recuerda que en esa época dependían los educadores salarial y prestacionalmente de los municipios y los departamentos. Entonces él dijo, esto es una injusticia. Los educadores que trabajan en las veredas, que trabajan en los pueblos, en los corregimientos, no tienen un salario apropiado porque los municipios y los departamentos no tienen recursos suficientes para sostenerlos. Entonces se creó como una especie de estímulo, de dádiva, se creó en el año 1913
a partir de la ley que acabo de mencionar, se creó la pensión gracia. Los educadores nunca cotizaron para la pensión gracia. Esa pensión ya tiene 112 años y aún hay un número de educadores, pocos todavía, que quedan, que reciben la pensión gracia, la pensión ordinaria y tienen compatibilidad con el salario. No es un universo muy grande porque ya casi todos se han ido pensionando y se han ido retirando. ¿Cuándo termina esa pensión? ¿Cuándo se acaba? A partir de la ley 91 de 1989, Omar, que tú sabes quién es el ponente. Tú sabes quién fue el ponente. Sí, Carlos Gaviria Le ha Díaz. dado Carlos garrote, Gaviria Díaz. el que siempre le ha dado garrote a los trabajadores y a los maestros, fue el ponente. Entonces, Omar, ahí Pero un minutico, me equivoqué. El ponente de la ley 91, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez fue el ponente de la ley 91 de Carlos Gaviria Díaz 1989. incidió con un concepto luego, pero por ahora la suspensión de De la pensión gracia. Perdón, de la Con pensión un, gracia. Omar, con una falla grandísima, que esa ley fue retroactiva al 31 de diciembre de 1980. O sea, no fue a partir de su promulgación en diciembre de 1989, y yo de ser de allí en adelante, sino que retrocedió 5 años con unos argumentos falaces, porque en el 1980 se produjo el cierre de la nacionalización de la educación, que no tenía nada que ver con el tema de la pensión gracia. La pensión gracia, supongamos que se hubiese quitado porque teníamos a toda la derecha en esa época en contra de que los maestros tuviesen dos pensiones, etcétera, pero debió ser o empezar a regir a partir de la promulgación en 1989. Entonces allí los maestros que estábamos vinculados, entre ellos tú y yo, que estábamos vinculados, yo me vinculé en el 82, nos dieron, como se dice, la puñalada trapera, nos quitaron la pensión gracia. Hasta ahí llegó la pensión gracia. 31 de diciembre de 1980. Ahora. Aprovechemos enseguida, doctor Sí, yo te redondeo, pon cuidado. Ahora, si un educador hubiese trabajado, así sea una semana, 15 días, 20 días, antes del 31 de diciembre de 1980, como educador territorial, llámese municipal, departamental, hubiese trabajado por interino, llenando vacaciones, llenando maternidad, llenando licencias de enfermedad. Ese educador por jurisprudencia tiene derecho a reclamar esa pensión gracia a través de demanda. Lo hemos logrado. Yo tengo un ejemplo de Arbolete, el profesor Níger Francisco Valencia, trabajó después de que terminó la normal unos días en Cali, 15 días en Cali, y él buscó su decreto y todo eso y metimos la demanda y le reconocieron su pensión. Entonces, hay educadores en esas condiciones que tuvieron algún tiempo laborado antes del 31 de diciembre de 1980, a ellos se les puede pelear la pensión gracia si fueron educadores, con cuidado, si fueron educadores territoriales, o sea, municipales o departamentales, no los nacionales. Los nacionales nunca se le pudo reconocer la pensión gracia, o sea, los vinculados directamente con el Ministerio de Educación Nacional. Infortunadamente metimos demandas, dimos la pelea, pero ya hay jurisprudencia de que los nacionales no tienen derecho a esa pensión gracia. Doctor Manrique, a propósito de jurisprudencia, la pelea que ustedes como abogados han dado, las organizaciones sindicales para la recuperación de la pensión gracia a los vinculados después del 1 de enero del 81, pues que no hubiésemos trabajado, el caso mío, yo me vinculé en febrero, imagínense usted, del 81 y la perdí. Pero tengo un amigo que trabajó 2 días de inspector de policía por allá, de inspector de educación en ese tiempo, ¿verdad? De policía de educación, y, y la ganó. Ya trabajó poquito tiempo, pero vinculado y la ganó antes del
1 de enero del 81. Pero luego de esa pelea jurídica interviene el doctor Carlos Gaviria Díaz, a quien apreciamos mucho. Se dice que un concepto de él fue el que nos tumbó, nos terminó de tumbar, de quitar la pensión gracias, la posibilidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, esa pensión gracia nació, como te dije en un comienzo, para los educadores de escuelas primarias. Luego, más adelante, se le extendió a los inspectores de educación, supervisores de educación, luego a los profesores de escuelas normales y luego por jurisprudencia, por demandas. Recuerdo el doctor Carvajal, ¿te acuerdas? Que fue presidente de FECODE a nivel nacional, un abogado, luchador, peleador. Se logró por jurisprudencia extendérselo también a los educadores de secundaria. Estos son los 4 tipos de educadores que tienen acceso a la pensión gracia. El ejemplo que tú me das de un inspector de policía que se vinculó antes del 80, etcétera, no conozco esos casos, porque imagínate, que lo hemos peleado a las educadoras de bienestar familiar, que tiene jardines, que lo hemos peleado y no hemos podido. Que lo hemos peleado a los orientadores o los psicólogos que trabajaban en los planteles educativos, en el caso de Antioquia, y tampoco hemos podido. Entonces, no conozco qué carácter especial tenía ese inspector que se la reconocieron, porque solamente es para los que te acabo de mencionar. Sí, el compañero del Cesar que recuperó la pensión gracias, no trabajó en inspección de policía, no. Trabajó como inspector de educación en ese tiempo. Correcto, claro, inspectores son los supervisores, claro. Y demostró que había tenido la vinculación y le dieron la pensión gracias como usted antes del nombre de supervisores se llamaban inspectores. Es correcto. Bueno, entonces sigamos, tenemos la pensión gracias. ¿Qué otra pensión sigue? La pensión ordinaria. Pensión ordinaria. Vamos para la pensión ordinaria. Entonces, espérese, pensión gracia de concretico. Han tenido derecho a la pensión gracia los educadores vinculados a 31 de diciembre de 1980, ¿cierto? Correcto. Siempre y cuando el nombramiento no fuese nacional. Siempre y cuando el nombramiento no sea nacional. Los nacionales, infortunadamente, repito, se dio mucha pelea jurídica, pero ya hay sentencia de unificación del Consejo de Estado que no tienen derecho a la pensión. Gracias. Perfecto. Vamos entonces con la pensión ordinaria. Requisitos, ¿quiénes la tienen? La pensión ordinaria es la pensión general que tienen tienen derecho los educadores nombrados tanto a nivel nacional como a nivel o con el carácter de nacionalizados o con el carácter de municipal o con el carácter de departamental. ¿Quiénes son esos educadores? Nacional, los nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, repito, con decreto, con acto administrativo directamente del Ministerio de Educación Nacional, repito, como el INEN, el CAS de Castilla en Medellín, la Javiera Londoño, el CEFA. Esos educadores se pensionan con 20 de servicio y 55 de edad. Igualmente sí, los educadores, igualmente los educadores nacionales, los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 hasta la promulgación de 1278, el nuevo estatuto docente. Esos educadores también se pensionan con 20 y 55 de edad. Los educadores nacionales vinculados a partir del 27 de julio del año 2003, recuerden esos educadores que los metieron en la ley 100 de 1993, que pensionan con 20 de servicio y 57 de edad. Ahora, ya al parecer están saliendo sentencias. Es posible que estos educadores se pensionen con 55 años de edad. Pero eso hay que pelearlo, hay que demandarlo. Todavía
las secretarías de educación ni el FOBA lo están aplicando de oficio, directamente. Hay que pelearlo. Esos son los educadores que, repito, son de carácter nacional. ¿Qué otra pensión tenemos? Tenemos la pensión de vejez. Esa pensión de vejez está en dos instancias. La primera instancia son los educadores nombrados por la Ley 91 de 1989. Hay educadores que se vincularon tardíamente al magisterio porque estaban en otros oficios, etcétera. Entonces estos educadores trabajaron un tiempo en el magisterio, se vincularon de 50 años, de 55 años o más. Estos educadores tienen derecho, cuando llegan a la edad de retiro forzoso, es a los 70 años, ya no pueden seguir trabajando con el Estado. A estos educadores se les reconoce una pensión de vejez con el 20% del último salario más un 2% por cada año laborado. Por ejemplo, trabajó solamente en el magisterio 15 años. Este educador arranca con el 20% del salario, el 2% de cada año, trabajó 15 años, la pensión se le liquida con el 50% del salario. Repito, para los educadores regidos por la ley 91 del 89, no para los nuevos, ya explico lo de los nuevos. Entonces, como en Colombia ninguna pensión se puede liquidar por debajo del salario mínimo legal, a lo sumo a este educador le queda una pensión de vejez con el salario mínimo legal vigente al momento en que él adquiere el estatus de pensionado. Ahora, hay otra pensión de vejez que son para los educadores nuevos, los que se vincularon después del 27 de julio del año 2003. Dije anteriormente, lo expliqué, los metieron a la ley 100 de 1993. A ellos les pagan una pensión de vejez con el promedio de salarios de los 10 últimos años laborados. 10 últimos años laborados. A esto les dieron más duro que a todos el universo de educadores anteriores que expliqué, Omar. Porque imagínate que te cojan a ti los 10 últimos años de servicio, de salario para liquidarte una pensión, te queda totalmente por debajo, muchas veces del mismo salario mínimo legal, aunque no se puede pagar menos que eso. Estos educadores, repito, están regidos por Ley 100 de 1993. Ahora, viene una pensión que se llama la pensión por aporte. ¿Cuál es la pensión por aporte? Son los docentes que antes de vincularse al magisterio tuvieron otros tipos de trabajos o independientes, con personas, con empresas, etcétera, con industrias, y cotizaron a colpensiones. Ojo, a colpensiones. Por eso la orientación es que todo el que tenga tiempo con los fondos privados debe de pasarlo para colpensiones. Esa es una orientación nacional. Hay que pasar esos tiempos para colpensiones. Estos educadores que trabajaron primero en la empresa privada o en planteles educativos de carácter privado, cuando cumplan 20 años de servicio y las mujeres 55 están vinculadas al magisterio y los hombres 60 años y están vinculados al magisterio, pueden combinar el tiempo de colpensiones, lo combinan con el tiempo actual del magisterio y pueden reclamar la pensión por aporte. Es una pelea jurídica. Usted se lo reclama a la Secretaría de Educación, se lo reclama al Fondo de Prestaciones del Magisterio, lo niegan. Hay que agotar vía gubernativa y después meter la demanda. Vamos a la pensión de sobreviviente. ¿Qué es la pensión de sobreviviente? Pero antes de la pensión de sobreviviente, quiero explicarte
la pensión post-morte. La pensión post-morte significa que cuando un educador ha laborado entre 18 años y menos de 20 de servicio, este educador, regido por la Ley 91 de 1989, hay que aclarar eso, tiene derecho a que le reconozcan una pensión, pero solamente por 5 años, Omar. Ya hemos logrado con demanda que esta pensión post-morte de los educadores que solamente laboraron menos de 20 años, de 18 a 20 años, se reconozca vitaliciamente. Se le acabo de ganar a una educadora que falleció su esposo. Me vuelve a repetir lo de la pensión post-mortem por su importancia. Si el educador laboró 18 años y muere sin cumplir, ¿cuánto de edad, doctor Manrique? No, cualquier edad. Cualquier edad. Si no cumple el requisito de la edad. Entre 18 y menos de 20. Esa pensión post-morte que se venía reconociendo por 5 años, ya hemos logrado con demandas de que se reconozca vitaliciamente. Ya hoy es vitalicia. Hoy es vitalicia. Y si tiene más de 20, de 20 hacia arriba, también le reconocen la pensión post-morte de manera vitalicia. Si tiene menos de 18 años, ahora si le falta un día para cumplir los 18 años de servicio, no le reconocen la pensión post-morte. No le reconocí. No, hay que demandar. De todas formas, hay que decir, si tiene menos de 18, es complicado. Si tiene menos de 18, es el tema que te iba a tratar seguidamente. Ya hemos logrado que le reconozcan la pensión de sobreviviente a los educadores, a la familia del educador fallecido. Así tenga, pon cuidado, 40 semanas de trabajo, 40 semanas de trabajo porque le aplica la ley 100 de 1993, con 40 semanas. Es más, hay una norma que habla de 26 semanas, que también hay que pelearla hacia futuro. Si un educador no completa las 40 semanas y lleva solamente 26 semanas, es posible peleársela jurídicamente también por la ley que existe, la ley 100 de 1993. Esta pensión de sobreviviente, repito, Omar, se reconoce con cualquier edad, solamente que tenga más de 40 semanas laboradas el educador. Se ha logrado con demandas. Tú las solicitas a Secretaría de Educación, al la niegan, se agota vía gubernativa y ¡pum!, nos vamos a la demanda. Son demandas largas, son demandas que pueden durar 4 años, 5 años, 6 años, etc. Luego vamos, Omar, a la pensión de invalidez que tú tocabas ahora. La pensión de invalidez que tú tocabas ahora, Omar, tiene unas peculiaridades, Omar. Con cuidado. Generalmente la incapacidad para adquirir la pensión de invalidez debe ser más del 50% de la pérdida de capacidad laboral. ¿Más de qué porcentaje, por favor? 50% en adelante. ¿Qué porcentaje? 50% de pérdida de capacidad laboral. Eso lo certifica una junta calificadora que hay. Ya te explico esa parte. Sí. Puede ser entre el 50 y el 75, el 80%, de acuerdo a la capacidad perdida, asimismo es el porcentaje del valor de esa pensión. Si es más del 95%, 95.5, 95.1, tiene derecho a que esa pensión sea con el último salario devengado del educador. Último salario devengado, 100% le queda su pensión. ¿De acuerdo? Ahora, tú me haces la pregunta, ¿quién sustituye al educador? Ese es otro tema a tratar. ¿Quién sustituye al educador cuando fallece? Perdón, Manrique, respondamos la pregunta de Fran Aníbal. ¿Cuál?
Bueno, y si no llega al 50%, sino que le califican solamente el 35% para el educador. Bueno, pon cuidado. Materialmente mal. ¿Qué pasa ahí? Ok, hay un primer concepto, Omar. Hay un primer concepto que es de la oficina, la EPS, la oficina laboral, de la EPS, a la que pertenece el educador. Le hacen la primera evaluación. Es un grupo de profesionales donde hay psicólogos, hay médicos, especialistas, etcétera. Le hacen la primera evaluación, medicina ocupacional, y dan el concepto. Si queda bajito, menos del 95%, el educador debe de apelar inmediatamente, y eso se va para la regional, acá en Antioquia, para la regional de riesgos profesionales, a que lo evalúen en una segunda instancia. Acá en Medellín queda ahí en el centro comercial Punto Clave, ahí en el primer piso de Punto Clave, ahí queda esa oficina. Entonces el educador, cuando lo evalúan la primera vez, siempre, si es menos del 95%, el educador debe apelar, debe de buscar una asesoría para apelar. Si le queda menos del 50%, Omar, tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar con mucho pesar o renunciar. Ahí no hay más, no hay otra, ¿para qué voy a mentir? Muy bien, doctor Marín. Clara la respuesta. Todo lo definen los porcentajes. Le pueden presentar recursos para que revisen los porcentajes, la calificación, justificar muy bien con buena historia clínica, doctor Fran Aníbal Ramírez Montoya. Bueno, ¿qué otro tipo de pensión? Oíste, Omar y Gabriel, lo que pasa es que la pregunta que hace el profesor es, a él lo evalúan y le diagnostican 60.5%. Entonces, él quiere saber si lo pensionan y luego a los 2 años le hacen una revisión y él puede seguir laborando. Ok, Fran, esa pregunta es muy importante. A los educadores pensionados, medicina ocupacional de la EPS a la cual él pertenece, lo evalúan cada 3 años. Cada 3 años. Ojo, eso hay que hacerlo porque hay casos en que el educador se descuida, no hace la evaluación y le suspenden el salario. No, el salario no, la mesada pensional. No le quitan la pensión, pero se la suspenden hasta que lleve el diagnóstico de que no ha habido ninguna mejora, que está estable, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso del educador, con ese 65%, le pueden reconocer perfectamente la pensión de invalidez. Ahora, si él no apeló, se puede presentar un derecho de petición solicitando una revisión de ese evalúo que le hicieron de la pérdida de su capacidad laboral. O sea, reactivar nuevamente la vía gubernativa. Activar la vía gubernativa a partir de un derecho de petición para que le hagan una nueva evaluación. Perfecto. Muy bien, doctor Marique. ¿Qué otro tipo de pensión? No, vamos, ya te expliqué todas las básicas. Vamos ahora al tema de la sustitución pensional. Sí, señor. Ese es un caso muy especial y es una sugerencia para los docentes. ¿Quién tiene derecho a la sustitución pensional cuando fallece un educador? En primera instancia, su esposa o compañera permanente, en un 50%. Y los hijos menores de 18 años y hasta los 26 años cumplidos si están en la universidad, en un tecnológico, en una técnica, es decir, educación superior. Ellos tienen derecho al otro 50%. Y son 4 hijos. Entonces se divide ese 50% entre los 4 hijos hasta que cumplan
los 18 años o cumplan los 26 y aún están estudiando en una universidad. A medida que los hijos vayan obteniendo la mayoría de edad o dejen de estudiar, acrecenta la mesada pensional de la esposa o compañera permanente hasta que le quede en el 100% a ella o a él, porque también puede ser que sea el esposo de una educadora fallecida quien adquiera la sustitución pensional. Ahora, Omar, se están presentando estos casos. Yo a veces eh, le digo a los docentes, hay que ser organizados. Eh, si usted terminó con una relación matrimonial, cancélela, haga el divorcio, cancélela, porque se presenta que hay educadores o educadoras que se casan, ya sea por la iglesia o ya sea por lo civil, nunca se separan, se rejuntan, como decimos vulgarmente, con otra compañera o con otro compañero, y están los dos vínculos. ¿Quién tendría derecho a esa pensión o a esa sustitución pensional? ¿La esposa o la compañera permanente? Bueno, eso se va a demanda porque todas dos presentan documentación y lo decide un juez de la República. ¿Qué están decidiendo los jueces de la República? 50 para la esposa y 50 para la compañera permanente. Ahí termina la situación. Entonces, esas situaciones conyugales hay que arreglarla con tiempo para evitar después un proceso largo jurídico porque no se resolvió esa situación. Esa es una recomendación que yo le hago a los docentes siempre, resuelvan esas situaciones para no meterse en esos líos jurídicos después. Si no hay compañera permanente y no hay esposa, ¿quién puede reclamar en el orden sustitucional? El padre que dependía económicamente de un educador que haya sido soltero, o sea, que no haya tenido ningún tipo de relación matrimonial. Y no existe ninguno de estos dos, un hermano válido del docente que demuestre que dependía económicamente de ese docente fallecido. Si no hay ninguno de los tres anteriores, se va para bienestar familiar. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Claro, muy bien. Doctor Manrique, le tengo una propuesta. Hagamos una pequeña break, como dice por ahí ahora, para pasar a otro tema que es el de la cesantía, muy importante, y respondemos a algunas inquietudes que tienen los asistentes. Omar, como usted es el que invita, usted pone las condiciones, no hay problema. Yo después te paso los honorarios, tranquilo. No se preocupe. Bueno, Javier Alexis Correa, gran amigo, gran artista también en Frontino. Toca, canta muy bien. Qué bueno que se uniera con Anderson Gómez y que llegaran. Anderson, si hay educadores pensionados que canten, que toquen y que quieran participar de la agrupación musical que tiene la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, en la cual soy el secretario de Comunicaciones y en la cual el presidente es Gilberto Espina Marroquín, muy buenos compañeros. Si quieren intervenir, participar de esa agrupación musical, me escriben por el interno, por el WhatsApp, por favor. Hoy tenemos un primer ensayo cerca del Hospital Pablo Tobón, por donde vivía mi compañero Gabriel Manrique. Javier Alexis Correa, gran valor. La pregunta es la siguiente, doctor Manrique. Fui nombrado en 1995, por el departamento. Ojo, no le pagan intereses de cesantía. ¿Cómo será su jubilación? Ese educador debe ser de Antioquia, ¿cierto? Sí, claro, de Frontino. Ok, hay un conjunto de educadores, Omar, que fueron nombrados por el departamento de Antioquia, por allá en el 90 y punta, algo así. Esos educadores son más o menos 450, yo he llevado algunos casos de ellos. Esos educadores fueron nombrados por el departamento. Lo que ocurrió, los metieron, pues, con el tiempo
a la nómina nacional. Y al meterlo a la nómina nacional, hubo un convenio claro con qué derechos entraban estos educadores, y con el derecho a pensionarse con 20 y 50, como venía sucediendo en Antioquia. Recuerda que Antioquia fue el único departamento del país que logró que a los educadores nacionalizados, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1990, a los nacionalizados nos reconocieran la pensión ordinaria con 20 y 50 de edad. En el resto del país era con 20 y 55 a los nacionalizados. Solamente Antioquia tuvo esa excepción. Entonces empezamos la lucha para que a esos educadores que fueron nombrados como departamentales antes del 90 les reconocieran la pensión con 20 y 50. Se metieron las demandas, pero infortunadamente nada, Omar. Lo mismo sucedió con los municipales de Medellín. También se pensionaban con 20 y 50. Hay algunos municipales de Turbo que andan en esa pelea en estos momentos jurídicos porque ellos se vincularon antes del 90. Infortunadamente la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha sido a favor, ha sido en contra. Que deben de pensionarse con 20 compañero fue y vinculado 55. departamental, dice él. Los departamentales y municipales. En 1995, me dice Javier Alexis Correa. Ah, no, él es del 95, no, él se pensiona con 20, él se pensiona con 20 y 55. 20 y 55. Y 55. ¿No le aplican ley 100? No, no le aplican ley 100. Okay. Alexis, solamente a los vinculados después del 2003 le aplican ley 100. A los vinculados después del 27 de julio del 2003 le aplican ley 100. Bueno, Javier Alexis, ya tú sabes quién dejó esa herencia, ¿cierto? Ya sabes. Sí, señor. Perdón, Javier Alexis Correa, yo le comparto el número del doctor Manrique y le escribe. Él no responde llamada, pero si usted le escribe de inmediato le ayuda. Antonia, ¿cuál es su inquietud, Antonia? Mi inquietud es, profe Omar, mi inquietud es que yo laboré 7 años como alfabetizadora, pero con CAFAN, y 8, 9 años con bienestar familiar como madre sustituta, pero eso no he podido tener, de eso que hice, no he podido tener una respuesta de las entidades para ver si me sirve para la pensión, porque yo ya tengo 61 años y tengo 21 años de trabajar como docente, pero en provisionalidad. Para esos casos, si no la afiliaron a un fondo de pensiones y no cotizó, esas empresas no cotizaron a su nombre, es muy complicado que le reconozcan ese tiempo como parte para su pensión de jubilación. Es muy complicado, es una demanda larguísima. Hay algunos abogados especialistas en seguridad social que la llevan, pero es complicadito. Otra inquietud, doctor Manrique. Buen día. De Guillermo Valencia Polo, es de Sabana Larga, Atlántico, mi tierra querida. Es juniorista. Bueno, dice, fui nombrado el 4 de febrero del 94. Según parece el departamento, él es departamental. Le pagan, a él sí le pagan intereses a la cesantía. ¿Eso es legal o qué? Legal. Es legal. Él es educador nacional, le deben de pagar sus intereses a las cesantías anualmente, por allá en el mes de marzo, abril. ¿Cuál es el problema con este tipo de educadores nacionales? Que para liquidarle las cesantías definitivas que dejamos ahí entrecortado, le reconocen con base año por año, le van depositando en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por ejemplo, él arrancó en el 95, salario del 95, tanto, ahí en el fondo. Salario del 96, ahí en el fondo. Salario del 96. Retroactividad.
porque a ellos no les reconocieron la retroactividad de la cesantía, como ocurre con los educadores nombrados con la ley 91 de 1909. Todos los educadores que se vincularon en ese tiempo hasta el 31 de diciembre de 1990 le reconocen las cesantías con retroactividad. ¿Qué significa? Con el promedio de salarios durante el último año laborado, con los factores salariales devengados, y él cotizaba para ello. Los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 no le aplican la retroactividad, sino que la cesantía le reconocen unos intereses anuales de acuerdo a lo que determine la superintendencia bancaria. Hay años que son el 5%, hay años que son el 6%, creo que ha subido hasta el 10% máximo. Y al final lo que le entregan es el capital que se acumuló durante el tiempo laborado. ¿Lo jodieron también? ¿Ya sabes quién? Sí, aquí hay una situación. Está el profesor Alexis Correa, vinculado en el 95. No le pagan intereses de cesantía. Quiere decir entonces que le pagarían la retroactividad. Ahora, ¿por qué a unos sí les pagan intereses y por qué a otros no, aún vinculados? Fíjese usted, uno en 1994, que es mi paisano Guillermo Valencia, en el 94, y le pagan intereses de cesantía. Pero hay otro compañero por allá, Frontino, Alexis Correa, vinculado en el 95, y no le pagan intereses de cesantía. ¿Por qué eso? Ese caso me acaba de suceder con un profesor de acá de Medellín, me acuerdo el nombre, Augusto Germán Vélez. Germán Vélez tenía la misma situación, Omar. No le pagaban intereses a la cesantía. Peleamos de que era educador nacionalizado y no le pagaban intereses a las cesantías, entonces era educador nacionalizado. Claro. Cesantías se las pagaron plenas, y dijimos, bueno, esto está ganado, esto es pan comido, y metimos la demanda, Omar, para que le reconocieran la pensión con 20 y 50, porque decíamos que era nacionalizado. Claro. Y la perdimos. En el tribunal apelamos y el Consejo de Estado dijo, no es educador nacionalizado, es educador nacional. Entonces, es la misma situación. Pero la cesantía se la reconocen con retroactividad. Es decir, se la liquidan con el último. A él se la reconocieron, a ese caso que te digo, se la reconocieron con retroactividad, pero no lo consideraron como educador nacionalizado, sino como nacional. Y 55. Bueno, entonces, lo que yo le recomiendo a este educador, Omar, es que presente un derecho de petición solicitando claridad a la Secretaría de Educación que cuál es su calidad de educador, si es nacional o es nacionalizado, que les resuelvan eso. Y dice, es nacional, le tienen que pagar los intereses de las cesantías con retroactividad, más los intereses de mora e indexación. Perfecto. Doctor Marque, estos educadores vinculados, me pregunta el profesor Correa, Javier Correa, mi amigo, vinculados por el departamento 1995, no reciben intereses de cesantía. ¿Con qué requisito se pensionan? ¿Qué régimen le aplican? 55 como educador nacional. El ejemplo que te acabo de decir, que perdimos esa demanda ante el tribunal y el Consejo de Estado en apelación. Perfecto, listo. Dice otra pregunta de Franklin Yepes, doctor Manrique. Omar, ¿puedo hacer una claridad? Sí, Correa, cómo no. Sí. Buenos días para todos. Mire, vea, lo que pasa es que yo fui nombrado en el 95, a finales del 95, por el departamento de Antioquia, lo que consideraban las zonas porque eran zonas rojas por un lado y que eran zonas difíciles de acceso. Sí. El departamento nombró a una gran cantidad de maestros, sobre todo en Ituango habíamos varios, y en ese momento estaba la transición del nombramiento de los nacionales o nacionalizados. Ese cuento pues que me enreda un poquito. Entonces nosotros entramos a trabajar ahí y a mí siempre me han negado los intereses, pero me han pagado retroactividad cuando me hago liquidar. Entonces aplica una cosa, pero la otra no.
lo que usted decía, doctor Manrique, para la pensión me exigen los 55 años de edad y los 20 de servicio, pero para la aplicación de la liquidación de las cesantías anualizadas, ahí sí no aplica, solamente es la retroactividad. Entonces existe una gran incógnita, porque al momento de llegar a la pensión puede resultar que me estén negando un derecho o por el contrario me esté ganando alguno. Esa es la duda que tengo y a veces le da a uno temor hacer ese tipo de reclamaciones porque puede salir perdiendo. Entonces por eso hago esas preguntas. Sí, sí, Javier Alexis, es el mismo ejemplo del educador que le acabo de poner como ejemplo, el profesor Vélez de acá de Antioquia, de Medellín, que tenía esa misma situación tuya y todos dábamos el concepto que como no le pagaban intereses a las cesantías, era educador nacionalizado y que debía de pensionarse con 20 y 50, pero nada. Fuimos a demanda y negó el tribunal y negó el Consejo de Estado. Entonces, mi recomendación, igual que el compañero del Atlántico de Sabana Larga que acaba de preguntar, es presentarle un derecho de petición a la Secretaría de Educación y al FOMAC para que le aclaren qué calidad de educador tiene él, si es educador nacional o es educador nacionalizado. Porque si es educador nacional, repito nuevamente, le deben de reconocer todos los intereses a las cesantías desde el primer año en que se vinculó, con intereses más indexación de la moneda. Entonces es bueno que ustedes no se queden quietos a esperar que soliciten la pensión y les van a decir, no, ustedes son nacionales, pensionan con 20 y 55, y esa es la gestión de una vez, para que le aclaren esa calidad de educadores que tienen, porque hay un laxus jurídico ahí. Muy bien, Doctor, una preguntita. Que han llegado. Saludamos a Edwin Hernández, dirigente de NECHI, Álvaro Murillo, Marta Balseiro, Luis Álvarez, Pacheco, Antonia Ramírez, Fran Aníbal, saludo cordial, Levis. También un saludo a Javier Perea, José Chávez, el profesor Correa de Frontino, Jorge Palacio, bienvenido Jorge, Eduardo Acuña, estimado hermano Eduardo Acuña, saludos. Una pregunta, Omar. Entonces, perdón un minutico, vamos en orden, va Antonia y Guillermo. Antonia Ramírez, pregunta. Madre. Pregunta Antonia, por favor. Bueno, sigue Guillermo. Omar, buenos días, compañeros. Acá desde Sabana Larga Atlántico les habla Guillermo Valencia Polo. Omar, doctor Manrique, resulta y acontece que hace más o menos unos 5 años yo hice una solicitud a la Secretaría de Educación y cuando me dieron respuesta, me dijeron que el carácter mío era carácter nacional. Posteriormente hice nuevamente la solicitud y me apareció carácter departamental pagado con Sistema General de Participación. Entonces, esa dualidad de las cosas es la que me tiene un poco dudoso. Entonces, ahora que usted me está diciendo que haga un derecho de petición y que me aclaren exactamente cuál es la condición, sería interesante saberlo, ¿verdad? Para poder reclamar, porque a mí me dan los intereses a las cesantías normales en abril y esa cuestión. Ya. Si te pagan, Guillermo, si te pagan los intereses a la cesantía, eres educador nacional. Eres educador nacional, te van a reconocer la pensión cuando cumplas 20 y 55, igual que el mismo caso que me ocurrió en Antioquia, que lo acabo de poner como ejemplo. No, ya la pensión la obtuve, doctor. Ah, ya tú tuviste la pensión con 20 y 55. 20.55. Yo el le comenté lío está con las cesantías definitivas. Tomar en Bogotá. Sí. El lío se te va a presentar es con las cesantías definitivas. Ajá. ¿Qué debo hacer entonces? Están pagando intereses. A él le están pagando intereses. Entonces, no, si le están pagando intereses, es nacional. No le van a reconocer la retroactividad. Aclarando de que hoy todos somos nacionales, todos los educadores hoy somos pagados
por sistema general de participación, incluyendo los provisionales, ¿cierto, doctor Manrique? Sí, todos somos pagados por el FOMAT. Todos fuimos directamente al FOMAT, directamente. O sea, Sí. hay una nómina que depende del sistema general de participaciones. A nosotros nos pagan con plata directamente de la nación, eso está claro. Muy bien. Doctor Manrique, hay una pregunta aquí de Franklin Yepes de Nechi, que es la pregunta que hacemos todos, pero eso sí lo manejan ustedes, los abogados, porque es el recurso diario de ustedes. Bueno, resulta que en el FOMAC, me anticipo un poco al tema que usted viene desarrollando, que va a desarrollar enseguida, que es el de las cesantías. Es el tema de la demora en el pago. Hay unas normas que establecen tiempo para pagar la pensión, la cesantía, se aplica la mora, en pensión no se aplica mora. Hay educadores pendientes del reconocimiento de su pensión hace hasta año y medio, un año, y no le reconocen la pensión, no les llega la resolución, ya radicaron la papelería. Usted como abogado, ¿qué orienta? Cuando yo pido la reliquidación, me tengo el radicado, pero no me reconocen nada, no hay cumplimiento. ¿Qué se hace ahí? Ese tema lo iba a dejar de último y es el tema de la maldita línea humano en línea. El maldita humano en línea que anteriormente los educadores solicitábamos una prestación social, llámese cesantías, anticipos, definitiva, pensión, etcétera. Omar, y a los 3 o 4 meses ya teníamos la resolución en la mano. Pero ahora nos metieron un gol. Ahora todo hay que erradicarlo por humano en línea. Y humano en línea en Antioquia es un caos total. Tú has visto que yo he denunciado eso públicamente con video, lo he mandado a las redes sociales, le ha llegado al secretario de Educación, nada. Tengo casos, Omar, tengo casos de educadores solicitando las cesantías definitivas porque ya se fueron, ya se retiraron, de más de un año. Tengo casos de educadores solicitando su pensión, que ya están cansados, se quieren ir, de más de año y medio, porque todo es por humano en línea. Pero el primer requisito para radicar la solicitud de las pensiones o de las cesantías definitivas, etcétera, es que tiene que ser virtual, virtual. Y ese humano en línea mantiene caído a toda hora. A veces mi secretaria está metiendo la documentación y le falta la última y ¡pum! Cae humano en línea y hay que empezar nuevamente hasta que se restablezca. Yo no sé en otros departamentos y en otras entidades certificadas de Antioquia cómo viene funcionando eso, pero aquí en el departamento de Antioquia es una porquería. Y Medellín no está muy atrás. Se están demorando para entregarle un certificado de salario y la historia laboral a un maestro. Año y medio están atrasados, Omar. Año y medio atrasado en la entrega del certificado del último salario de vengado y de la historia laboral. Y mientras no tenga esos documentos, humano en línea no recibe la documentación. Entonces, eso es un caos. Este tema es nacional y lo está trabajando FECODE. Precisamente tienen unas mesas donde están hablando de la tramitología, y Aldo Cadena, quien es el vicepresidente del FOMAC, también se ha pronunciado sobre ese particular. Entonces están buscándole salida para que eso no ocurra, porque hay un problema. Si usted tiene tiempos de servicio en varios entes territoriales, cuando a usted le dan uno acá, mientras le dan el otro ya se le vencieron. Usted cuando lleva los papeles no se los reciben porque están vencidos. Claro. Y hay un problema serio, pero eso tiene un trasfondo, doctor Manrique y compañeros asistentes. El trasfondo es que hay manejo de plata, retiren la plata y entre más la demoren allá, mejor para ellos. Oye, permítame, doctor Manrique, déjeme, yo le doy una orientación aquí rápida, antes que se vayan los compañeros, no se vayan, ya estamos terminando la charla, para que vayan bien informados. Lo primero es agradecer la presencia. Lo segundo es decirles que estas charlas las hacemos todos los últimos sábados de cada mes. Ya los que están hoy aquí, ya yo no les voy a recordar más. El 30 de agosto a las 7 de la mañana les mando el link para que entren a la próxima charla, que va a estar supremamente interesante. Lo tercero es el tema de la salud. Ayer, tuve la oportunidad de asistir al Comité de Salud, de Veeduría de Salud, en representación de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. A propósito, los educadores pensionados activos y ya retirados, sobre todo activos y ya retirados,
que se quieran unir a la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, me escriben al WhatsApp y yo les doy las indicaciones. Vale la pena. Vamos a tener un paseo al mar en noviembre y solamente van los asociados y los pensionados alegres, los que todavía bailan, brincan. Lo cuarto es que en ese comité de veeduría analizamos toda la problemática. El principal problema, el problema de los medicamentos, las citas, no hay agenda, la atención domiciliaria no la están dando, los insumos a domicilio no le están llevando, hay cantidad de problemas, les están cambiando las sedes a los de atención a los maestros, el problema de los reembolsos cuando el educador viene de un municipio también hay dificultad. Aclararon que 5 días antes de venir a una cita deben informar para ponerle los tiquetes. Entonces va a haber unos cambios indiscutiblemente porque todos estos contratos terminan el 31 de julio. En estos momentos están atendiendo en materia de oftalmología en la clínica Clofán. Ya los laboratorios San Marcos acá en Medellín y área metropolitana ya no operan. Ahora son los laboratorios SINLAB. Cualquier inquietud que tengan los educadores en materia de salud me escriben al WhatsApp y yo haré todo lo posible. Como lo hemos hecho, Fran Aníbal, el equipo nuestro siempre le hemos ayudado a todos los maestros para resolver el problema de la salud, que es otro gran problema como el problema de las prestaciones sociales del magisterio. Entonces ya lo saben, compañeros, atentos porque el 1 de agosto inician los nuevos contratos. Ahora, Subimedical está haciendo una encuesta, pero no le está obligando a usted a que tiene que firmar. No, ellos se curan en salud. Simplemente le preguntan, ¿le gustaría seguir con Subimedical? Ya la respuesta sí es suya. Pero todavía no hay encuesta. Hay que esperar la decisión del consejo directivo porque todavía no tienen el total de los inscritos. ¿Cuáles son las redes inscritas para yo poder seleccionar? Porque sí se viene el proceso de la libre elección de prestadores de salud. Usted tendrá la oportunidad, porque así quedó en el acuerdo 03. Ese acuerdo 03 hay que leerlo, compañero. Es la brújula de todos los maestros en materia de salud. Entonces, no se desesperen, no firmen nada. Esperen la orientación del consejo directivo del FOMAC. Y quienes tengan dudas me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto, con toda la amabilidad de siempre, nuestro equipo les asesora. Y yo debo reconocer aquí públicamente, mi abogado estrella, mi abogado que me acompaña siempre y me ayuda, se llama Gabriel Raúl Manrique. Yo a él le pago todos los meses de diciembre. Entonces no hay problema con eso. Tenemos un margencito aquí. A veces le pagamos en especie con coro y a veces en efectivo. Pero sí, Gabriel Manrique públicamente en nuestra gratitud en nombre de todo el magisterio del departamento de Antioquia. Bueno, compañeros, entonces ahí están las inquietudes. No se les olvide siempre estar en contacto con nosotros. Vamos a terminar la charla el 30 de agosto. La diferencia entre mesada 14 Muy bien. Vamos y prima de medio año. No. Primero vamos al tema de las cesantías. Ajá. ¿Cómo es el tema de las cesantías, doctor Marrique? Bueno, yo anteriormente medio lo toqué. En las cesantías hay 3 regímenes diferentes en las cesantías. El primero es el régimen de las cesantías de los educadores nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1990. A estos educadores nacionalizados se les reconoce las cesantías con la aplicación de la figura de la retroactividad. ¿Qué significa la retroactividad? Se le tienen en cuenta todos los salarios devengados en el último año de trabajo. Salarios, básicamente el salario, se le reconocen las bonificaciones, algunas primas, no todas, porque el Consejo de Estado emitió una sentencia en el año 1919 en el sentido de que solamente se tienen en cuenta los factores salariales por los cuales el educador haya aportado. Entonces, el FOMAT, el gobierno nacional, a los maestros no nos descuentan por algunas primas, como la prima de servicio, como la prima de Navidad, como las primas, ¿sí? Básicamente las primas nacionales no nos descuentan los aportes y no las están teniendo en cuenta. Están teniendo en cuenta
los salarios, están teniendo en cuenta las bonificaciones pedagógicas, algunos educadores que tienen derecho a la prima de acceso, también se las están teniendo en cuenta, horas extras si las trabajaron, se las están teniendo en cuenta. Los educadores nacionales antiguos, vinculados por el Ministerio de Educación Nacional, y los nuevos, vinculados a partir del 1 de enero de 1990, estos educadores les tienen en cuenta para la cesantía, repito, unos intereses de acuerdo a lo que determine la superintendencia bancaria y se les pagan anualmente entre los meses de marzo y abril. Los educadores, los educadores que se vincularon nuevos después del 27 de julio del año 2003, las cesantías se las tienen en cuenta con base en los salarios devengados en los últimos 10 años de labor. Ese es más o menos el régimen que se le viene aplicando a los educadores a nivel nacional. Muy bien. Gracias, doctor Manrique. Ahora sí, ¿cuál era? Ahora sí, doctor Manrique, ¿cuál era el otro tema suyo entonces? El otro tema era, Omar, la diferencia entre mesada 14 y la prima de vida, la prima No, la prima de mitad de año. de mitad de año de la ley 91, artículo 15, numeral 2. Imagínate, Omar, que esa ley ya va a cumplir 36 años y no se ha aplicado y existe la duda si los maestros que no adquirimos la pensión gracia tenemos derecho o no tenemos derecho a la prima de medio año. Primera aclaración. Ahora en junio hubo un avance, hay que reconocerlo. Hubo un avance con la nueva interpretación que se le dio a la mesada 14, entre comillas, mesada 14 o mesada adicional, que nos pagaron ahora en el mes de julio. Y no me la habían pagado nunca. Y tampoco, yo soy pensionado desde 2006. Ya estamos un poquito cuchos, estamos un poquito viejos, dicen por ahí algunos dirigentes de Adidas. Estamos viejos, tú y yo. Oye, Omar, con cuidado. Vieja la cédula. Omar, nos Sí. pagaron la mesada 14 de acuerdo a la nueva interpretación de los abogados del Ministerio de Educación Nacional. ¿Con qué condiciones? Recuerda de que la condición y la interpretación es para los pensionados el 30 de julio de 2011 y que no tengamos derecho a la pensión gracia y que no pase de 3 salarios mínimos legales el monto de la mesada pensional. Yo me asusté cuando fui al cajero y vi, carajo, ¿qué pasó aquí? Me la pagaron. Yo te he dicho a ti, extra micrófono, si nos reconocieron a nosotros, los educadores pensionados, hasta el 31 de julio de 2011, esa mesada pensional significaba que la norma estaba vigente, la norma existía, la norma tenía presunción de legalidad y los funcionarios del Ministerio de Educación se negaban a aplicarla, como también los del FOMAT. Entonces, hay que reclamar, si nos pagaron, la aplicación de la figura de la prescripción trienal. ¿Qué significa la figura de la prescripción trienal? Cuando el Estado tiene una deuda con un ciudadano y le reconocen un derecho a ese ciudadano, hay que pagarlo con retroactividad. Hay que pagarlo con retroactividad. Como nos pagaron en el 2005, tenemos que retroceder 2004, 2000, 2023, 2020-22 y reclamar la retroactividad de esa mesada 14.
porque de ahí en adelante, de ahí hacia atrás, escribió, no hay forma de reclamar del 2022 hacia atrás porque aplican la prescripción trienal. Solamente se puede reclamar los 3 últimos años. Entonces, compañeros educadores, nos pagaron esa mesada 14 pensionados hasta el 27, hasta el 30 de julio del año 2003, a presentar derechos de peticiones a las secretarías de educación, a el FOMAT, para que nos reconozcan la retroactividad de 3 años hacia atrás. Este derecho hay que agotar la vía gubernativa y si la siguen negando, hay que presentar el recurso. Y si la siguen negando, agotada la vía gubernativa, hay que demandar ese derecho, no se puede perder. Yo voy a hacer mi derecho de petición y el que esté interesado me escribe, yo se lo mando, le mando el modelo para que lo presente, agote la vía gubernativa y si no lo reconoce, entonces vamos a demanda. Vamos al tema, Omar, vamos al tema de la prima de medio año. Correcto. Sí, sí. La prima de medio año, repito, fue creada hace 36 años con la ley 91 de 1989. Ahí está en el artículo 15, numeral 2. Los educadores que no alcanzaron la pensión gracia, más o menos en la interpretación de la norma no textual, los educadores que no logramos la pensión gracia vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 o 1 de enero de 1980, en compensación, Omar, en compensación, como un estímulo, digamos, como una mermeladita, para que nos contentáramos. Nos quitaron la pensión gracia, ya sabes quién fue. Se dijo, esos educadores tienen derecho a una prima de medio año en el mes de junio. No las han pagado hace 36 años. Tenemos derecho a ella. ¿Qué dijo el último abogado del Ministerio de Educación Nacional en un video hace poco sobre ese tema? Dijo, estamos en estudio con los jurídicos del Ministerio de Educación Nacional y vamos a hacer consulta al Consejo de Estado. Primera me gusta, segunda no me gusta, porque hay una interpretación equivocada de muchos abogados del país y de los tribunales administrativos y del mismo ministerio, del mismo Consejo de Estado, Omar, que tienen una confusión jurídica. Porque como se dice de que es una prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional, equivalente, es decir, por el mismo precio, por el mismo valor de la mesada pensional. Y los abogados y los jueces están interpretando que es una mesada adicional. No es una mesada adicional, es una prima de medio año. Entonces ahí estamos a la expectativa qué va a pasar con la interpretación de los abogados del Ministerio de Educación Nacional y ese concepto del Consejo de Estado no lo veo bienvenido porque ellos tienen una confusión y creen que es una mesada adicional y no es mesada adicional. Pues hay que seguir dando la pelea. PECODE tiene que ponerse al frente de eso para lograr que ese derecho creado hace 36 años se nos reconozca a los pensionados también. Bueno, doctor Manrique, yo recapitulo de la siguiente manera con base en sus explicaciones y me corrige. No sin antes decir que ahí le puse el número de WhatsApp del doctor Gabriel Manrique, es una persona muy amable y desinteresado. Fíjense, mientras algunos abogados cobran hasta para el formato del derecho de peticiones, él dice que no, y es honesto. El maestro no tiene por qué pagar para hacer la petición, para demandar sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo sin tarjeta llegar a un juzgado, a un tribunal. Solamente llegan los abogados con su tarjeta y para eso estudiaron. Entonces, lo primero, esa etapa administrativa, si así se puede llamar, me corrige,
la puede quemar el maestro sin necesidad de abogado, pero sí con la orientación y asesoría de un abogado amigo. Entonces, ahí está el número de WhatsApp, ya él lo dijo. Tenemos que pedir el derecho a cobrar. Si yo no cobro, no me pagan. Entonces, mesada 14, tienen derecho a aquellos educadores vinculados antes de julio, pensionados antes de julio de 2005, cuando salió el acto legislativo 01-2005. Álvaro Uribe Vélez, con toda su gallada, nos quitaron la mesada 14. Hasta ahí la pagaron. Luego hubo una transición desde julio de 2005 hasta julio de 2011. ¿A quiénes la pagaron en esa transición? A quienes ganaran menos de 3 salarios mínimos, se pensionaran allí en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, pero siempre y cuando la pensión no pasara de 3 salarios mínimos. La pierden, se la quitan apenas pasen de 3 salarios mínimos, pero la tienen que seguir pagando a quienes puedan recibirla. ¿De acuerdo, doctor Manrique? Bueno, prima de mitad de año. No le pueden imponer los requisitos del acto legislativo 01-2005 a quienes tienen el derecho de la prima de mitad de año. No. Estamos de acuerdo, Omar. Como lo dijo el doctor Manrique, fue una compensación porque nos quitaron la pensión gracias. Entonces, como compensación, ahí sí hay que reconocerle el trabajo de FECODE en su momento, a Humberto Jiménez y otros amigos, hay que reconocerles eso. ¿Quiénes tienen derecho a la prima de mitad de año? No hay más requisitos. Me perdonan los abogados que están viendo este video y que no están de acuerdo con Gabriel Manrique ni con Omar Arango. Primero, haber sido vinculado después del 1 de enero del 81. Ya, no hay límite de 2003 ni nada de eso. Vinculado a partir del 1 de enero del 81. Segundo, que reciba la pensión ordinaria, la pensión de derecho. Y tercero, no importa cuándo se pensionó ni qué monto de pensión tiene. Y tercero, que no reciba pensión gracias. Esos 3 requisitos. Si a usted no le pagan la prima de mitad de año, tiene que escribir a fiduprevisora y al ente nominador. Hay que escribir a la Secretaría de Educación y a fiduprevisora o al fondo prestacional cobrando la prima de mitad de año, que equivale a una mesada pensional, pero la prima de mitad de año no puede denominarse mesada 15, ni mesada adicional, ni mesada pensional, como le acaba de decir el doctor Gabriel Raúl Manrique. Si a usted no le pagaron la prima de mitad de año, reclámela, meta el derecho de petición, cobre. Y si ya le responden negándole el derecho, ahí sí hay que buscar abogado. Desde ya, pues yo creo que el compañero Gabriel Raúl Manrique nos puede seguir asesorando en ese tema y esperemos que nos ayude para que los educadores no pierdan sus derechos. Me equivoqué, me equivoqué enseguida, doctor Manrique. Omar, eso es correcto. Además, tenemos un antecedente y bien merecido. Tú sabes que a los militares del país, a las Fuerzas Armadas, a la policía, les reconocieron esa mesada 14, entre comillas, o prima de medio año, como se llame, la reconocieron. Entonces ya hay un antecedente que sí se puede. El Congreso de la República lo puede hacer perfectamente, o el gobierno nacional, y no es ahora, entonces ¿cuándo? Puede reglamentar a través de un decreto. En la legislatura pasada le hicieron un segundo debate y se quedó quieta la cosa. Es posible que ahora en esta legislatura vuelvan a presentar el proyecto de acto legislativo para modificar la constitución política y así como pasó con los militares, nos restablezcan la mesada 14. Doctor Manrique, vamos llegando al final de esta charla tan importante. Parece mentira, llevamos 2 horas ya. Ahora sí, así. ¿Quién habla? Franklin. Don Omar. Don Omar, le habla Franklin Yepes. No me ha respondido la pregunta que le hice por el chat. Sí, ya la respondimos. Claro, ya la respondimos. Sí. Hágala usted otra vez. Otra vez, no hay problema que la haga. A ver, la pregunta es, en este momento, yo estoy en el proceso de pensión y de acuerdo pues a lo que muestran en el sistema humano, está en validación, liquidación FOMAC. La pregunta es, una vez se cumplan los 45 días hábiles, ¿yo puedo colocar una tutela para que me resuelvan la situación y me agilicen el proceso? Muchas gracias. A partir del momento en que queda radicado, queda validado en humano en línea, cuente 4 meses. 4 meses es lo que reglamenta la ley, que se le debe reconocer una pensión o una prestación social a un educador
cuando la radica o la solicita. Acá usted puede perfectamente meter la acción de tutela, porque si han pasado 4 meses, ya te han debido entregar el acto administrativo que te reconozca el derecho. Métala. Si necesitas alguna argumentación, te puedo hacer llegar alguna vaina hoy. Muchas gracias. Ahora sí, el remate, doctor Manrique, así como usted remata las corraleas en Arbolete. Hombre, Omar, muchas gracias por tu invitación. Al comienzo dije de que tengo reciente una cirugía de la vista, ambulatoria, no muy complicada, pero todavía estoy un poquito hinchado. Tú me invitaste y te dije, bueno, viejo Omar, por esa amistad que tenemos hace más de 40 años, por ser hincha del Junior, yo con todo el sacrificio voy a acompañarte. Y tú mencionabas una cosa muy bonita por allá, Omar, sobre las peleas que tú has dado en el magisterio desde hace más de 40 años con el amigo Fran Mírez. Han sido luchadores de toda la vida. Yo quisiera terminar esta charla con recordando, haciendo un poquito de apología a ese poeta Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son muy buenos. Hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los indispensables. Y ahí estamos tú y yo y Frank. Aló. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Guillermo, diga Guillermo. ¿Qué otro compañero tiene alguna inquietud? Levante la mano, por favor, porque ya vamos a cerrar la charla. Pero les recuerdo, todos los días este equipo tiene una emisora virtual al aire, educacionaldía.com.co. Usted se mete a Google y hace así, educacionaldía.com.co, y ahí le sale la emisora. Saludo, Marta Balseiro. El formato de derecho de petición de prima a mitad de año sí lo tenemos. Me lo pide por el WhatsApp Marta Balseiro. El compañero Álvaro Murillo me dice, yo gané la batalla. 2 años se demoraron para que me reconocieran la pensión. Presioné y ya perdí. ¿Quién tiene la palabra? Guillermo Valencia, hable. Guillermo Valencia, compañero del Atlántico. Bueno, muy bien. Esta tarde juega el maravilloso Junior de Barranquilla a las 6:10. No es cualquier equipo, es un equipo que va de puntero, va bien. Nosotros a veces no somos campeones para no ofender a los hinchas del Nacional, pero ahí vamos. Doctor Manrique, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Si alguien más tiene algo que decir, si no, pues los esperamos el 30 de agosto en la próxima charla. ¿Cómo les pareció la charla? Jorge Eliezer Peña. Jorge Eliezer tiene la palabra. Peña, siga. Jorge Eliezer, por favor. Bueno, compañeros, a todos ustedes muchas gracias, muy amable. Doctor Gabriel Raúl Manrique, muchas gracias. Usted, como siempre, manito, muy sencillo, muy humilde, pero con mucha sabiduría. Profesor Peña, siga usted. Peña, de San Pedro de Urabá. Hola. Siga, profesor Peña, siga. Bueno, no, una consultita, Gabriel y Omar. Estando en servicio, ¿se puede pedir actualización de pensión? ¿A los cuántos años se puede hacer eso? Es decir, yo me pensioné, por ejemplo, en el 2022. ¿Puedo pedir alguna actualización estando en servicio? No, Peña, recuerda de que solamente hay reliquidación de pensión por retiro definitivo. Cuando el educador se retira definitivamente, le llega el acto administrativo de retiro y puede solicitar una reliquidación de su pensión con los nuevos salarios y factores salariales, ¿ok? Al momento del retiro definitivo. Si está vinculado, no puede. Listo. Muchas gracias, muy amable. El primer requisito es estar retirado. Amigo Omar. Bueno, muchas gracias, doctor Manrique. Amigo Omar. ¿Alguna orientación final, doctor Manrique? Luis Álvarez Pacheco. Sí, gracias. De mi parte, esta ética, esta honestidad y esta forma tan humanizada es la que me convence a mí. Siempre he reconocido en usted ese tipo de liderazgo, de maestro, mejor dicho, de una persona que merece todos los elogios y porque lo ha demostrado con su trabajo. Al abogado Manrique, muchas gracias. Y bueno, yo soy miembro para eso. Muy amable, Lucho. Manuel Álvarez Pacheco, un gran valor, locutor,
hombre que ama la escritura, la excelente ortografía. Muy bien, Luis Manuel Álvarez Pacheco, profesor provisional hace 20 años, ya se va a pensionar dentro de poco y ahora está en Segovia. Saludo cordial, Luis Manuel Álvarez Pacheco. Doctor Gabriel Manrique, muchas gracias, muy amable. Nos vemos esta tarde en las pantallas para ver al Junior vencedor. Marta Balseiro, Eduardo, abrazo cordial a todos mis amigos. Saludos, Cristina Ortega, Felio, Zenobia. Omar, gracias, que estés bien. Bueno, viejo Eduardo, saludos por allá, mi hermanito. Saludos cordial, muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta una próxima oportunidad. Doctor Manrique, muy agradecido con usted. Abrazos en nombre de todos los maestros. De los educadores, siempre a tu disposición. Siempre a tu disposición y de los educadores. Recuerde que yo fui educador 27 años. 27 años tienes tiza, tablero. Sí, señor. Sí, señor. Y también fue boxeador en Cartagena, fue nadador en Urabá, en Arbolete, y para de contar, bailarín profesional. Bueno, muchas gracias, muy amable. Torero, fue torero. Un abrazo, mi hermano, un abrazo. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.